cae. En esta oportunidad vamos a seguir profundizando sobre la lección divina en los evangelios sinópticos. Ya hemos hecho un repaso sobre la lección divina, y en este caso ya vamos a comenzar a abordar y a profundizar sobre los evangelios sinópticos. Por eso eso es oportuno abordar pues que los evangelios son los libros que cuentan la vida de Jesús y sus enseñanzas. Tenemos que tener eso claro, porque cada evangelio no quiere transmitir, digamos, cosas apartes de las enseñanzas y los hechos de Jesús. No, claramente nos quiere esbozar la vida de Jesús y sus enseñanzas. Y miren, los evangelios surgen con comunidades concretas, cada una con su propia experiencia de Jesús y el discipulado, con sus características sociales diferenciadas, con sus problemas que se reflejan en cada unidad. Entonces miren, tanto San Mateo, San Marcos, San Lucas, que hacen parte de los libros o de los evangelios sinópticos, son una experiencia de una comunidad que tiene cada una unas experiencias totalmente diferentes y que hablan de la vida y las enseñanzas de Jesús de unas maneras particulares, igual que el Evangelio de San Juan. Entonces, allí nosotros vamos a mirar primero y aclarar pues qué significa Evangelio, qué quiere decir esa palabra. Y podemos nosotros mirar pues que la palabra Evangelio proviene del griego Evangelium, que a su vez proviene de la composición de dos términos: eu, que significa bueno, buena, y angelium, que significa noticia, mensaje. Por lo tanto, se traduce como la buena noticia. Ahí como para que tengamos pues un poquito pues más de profundización de eso, es eu, como ya habíamos dicho, se traduce como bueno. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en nuestro idioma hay muchas palabras que tienen esta raíz, que por ejemplo eufemismo, eulalia, eutanasia, tienen pues referencia a lo que tiene que ser con lo bueno. Entonces uno con la buena muerte, el otro con el que suena bien, el otro con el que habla bien, y entre otras. Y evangelium pues hace referencia a la palabra española como ángel, que al fin y al cabo digamos que significa como el mensajero. Entonces miren que van a hacer relaciones, buen mensajero, entonces el que da un mensaje. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que esa palabra no es como tal originaria de la tradición cristiana, sino que viene de la cultura griega o helenística, donde era una persona el que se le conocía como el evangelio. Pero ese evangelio traía una buena nueva, una buena noticia, pero no era de una deidad, sino que era precisamente del emperador. Entonces, ¿qué noticias traía el pueblo? Pues traía las noticias del nacimiento del nuevo rey, o de las victorias que había hecho el emperador, o de la coronación de lo que lo estaba pasando en el reino. Que hacía el evangelio, anunciaba esa buena noticia, pero referente al emperador. Entonces, ¿qué hace? Esas comunidades cristianas comienzan también a buscar ese término, pero a hacer la buena noticia de quién, el mismo Jesús también, la buena nueva. Esa buena noticia es del Dios con nosotros. De allí vamos pues a seguir profundizando y a tener claro pues que el evangelio pues significa buena noticia. Y una buena noticia, ¿por qué? Porque es una causa, es la causa de Jesús. ¿Por qué? Porque es un Dios que se da a conocer, es la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que se manifiesta pues que la persona humana viva en la felicidad, y entonces ahí en esa buena noticia nos va a decir cómo el hombre debe manifestar y vivir esa felicidad. También la felicidad humana se relaciona con el hacer en la humanidad y una fraternidad solidaria que ahí se va manifestando poco a poco con la persona de Jesús. Y lo otro, el evangelio se expresa en un género literario, porque los evangelios, como toda la palabra de Dios, tienen unos géneros literarios. Entonces, el género literario, valga la redundancia, del evangelio se conoce como el evangelio. De modo no estrictamente biográfico, no es algo que nosotros digamos pues que los discípulos están detrás de Jesús, pues allí haciendo nota de todo lo que hacía, cómo lo hacía, no es de manera biográfica,
tampoco con hechos significativos a modo de pregón, testimoniando la fe y la huella que ha dejado el convivir con Jesús. Entonces ese término, este género literario va a expresar todas estas significados, esas maneras pues de ir entendiendo y profundizando el Evangelio. Tiene otros subgéneros, pues que está el subgénero de milagros, el de narraciones, de parábolas, pero eso ya poco a poco lo vamos a ir profundizando. ¿Y el Evangelio para qué es? Precisamente, pues la misma palabra de Dios lo dice en Juan 20:31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Él. Para eso son escritos los Evangelios, para que creyendo en Jesús tengamos vida. Y así nos vamos dando paso a entender pues que van surgiendo de esa manera los Evangelios. Y no son meramente informes, como hemos venido pues, diciendo de comunidades, sino testimonios que reflejan una experiencia peculiar que intentan comunicar y subrayan y relaboran la tradición recibida en función de las preocupaciones y las necesidades de las comunidades en que surgen. Por eso debemos estar muy pendientes de que cada evangelio responde a cada comunidad. Es decir, proponemos una lectura desde el seno de las iglesias en que nacieron, y de esta manera miraremos la relación de una elaboración teológica a partir de una experiencia de vida de las comunidades, a través de lo koiné, es decir, de lo cotidiano, de lo vulgar, por decirlo así, se va generando toda una elaboración teológica. A través de esa experiencia de esas comunidades se elabora toda una teología que se da a conocer, y nosotros la tenemos pues hoy compendiada a través de los evangelios. Entonces, ¿cómo se formaron esos evangelios? Pues en la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. La primera etapa se le conoce como la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿De qué trata ese espacio? Entonces, Jesús no dejó nada escrito. Hay que tener claro pues que Jesús no tampoco se la pasó, digamos, una vez en una autobiografía de él: hoy me levanté, fui a hacer oración, fui con los discípulos a Jerusalén o a Galilea, me encontré con... No, Jesús no se pasó la vida haciendo una reseña de él. Simplemente, al predicar y a enseñar, eligió y formó discípulos, especialmente los 12 apóstoles, que escucharon su palabra por 3 años. Bajo este aspecto, se puede destacar que la exigencia de predicar y enseñar de memoria era la costumbre propia de aquel tiempo, debido al hecho de que la escritura no era muy difundida. Entonces debemos de saber también que en ese tiempo pues la tradición oral estaba pululada, pues estaba allí en su auge, no había con mucha escritura, no había pues la necesidad, porque se lo aprendían todo de memoria, lo traducían, pues se lo pasaban de una generación a otra a través de la tradición oral, lo vuelvo a repetir, y de esa manera pues se iba, digamos, cuidando, se iba transmitiendo, y de alguna manera también se trataba de que este mensaje no se perdiera a través de la tradición oral. Entonces, toda esa vida de enseñanza de Jesús se expresó más por la preocupación de lo escrito, no, de lo vivencial. Y en segundo momento, pues como resultado de eso, se da esa tradición oral. Después de la ascensión del Señor, los apóstoles predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, pues gracias a la manifestación del Espíritu Santo, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Eso lo podemos encontrar en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum. Los apóstoles han realizado por tanto lo que Jesús le había ordenado, y de enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí con esa tradición oral ya los discípulos que comienzan a dar a conocer ese mensaje, y del cual habían pues vivido a través de 3 años con Jesús, y lo comienzan pues a esparcir, no simplemente de la comunidad pues de judíos, sino que lo comienza a hacer universal.
Y allí llegamos al tercer momento, la tercera etapa, que ya son los evangelios escritos. Las enseñanzas pues, apostólicas sobre Jesús no se quedaron como una pura enseñanza oral, sino que muy pronto, de manera gradual, fueron puestas por escrito. Eso ocurrió entre el año 60 y el 100 después de Cristo. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Eso lo podemos encontrar en el Concilio Vaticano, en la Ley Verbum 19. Es decir, que todo lo que está en la palabra de Dios compendiado a través de forma escrito, verdaderamente fue inspirado por Dios. Es lo que nos quiere decir es que no hay error en nosotros referirnos a esa palabra. Y también las razones de poner por escrito lo que anunciaban oralmente se explica de acuerdo a las exigencias de las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué? Entonces, primero, la celebración de la liturgia, en la celebración que se necesitaban, pues eran los textos para leer. Entonces, por eso se fue dando esa necesidad. Las catequesis. Para la formación de los creyentes, los catequistas tenían necesidad de textos, referencias, que hicieran referencia sobre los cuales fundamentar sus enseñanzas. Entonces necesitaban pues un librito donde ellos mirar para no salirse sobre la doctrina pues, de Jesús y de la iglesia pues naciente. La actividad misionera para anunciar la buena nueva a los no creyentes exigía tener a la mano por lo menos algunos apuntes que contribuyeran a las enseñanzas y las palabras más significativas pronunciadas por Jesús. Entonces, estos personajes de este momento, en los que querían hacer esos buenos mensajeros de Jesús, querían pues tener todo esto claramente allí cercano, pues que lo pudieran observar, analizar, tener fáctico para poder ellos hacerlo más, digamos, más cercano a la gente. La determinación de comportamiento moral práctico de los cristianos en el encuentro con culturas y estilos de vida diversos. Entonces, habían pues diferentes maneras de pensar, de vivir, que ya también estaba por escrito. Entonces también, digamos que en esa academia quería pues expresarse todo este mensaje divino. Y la defensa contra las acusaciones, calumnia y malos entendidos de las cuales las comunidades estaban sujetas, sea por parte de los judíos, sea por parte de los paganos. Entonces, todo esto de poner los evangelios escritos se surge por unas necesidades concretas. Y esas necesidades concretas, a fin de términos, para que ese mensaje de Jesús, la buena nueva, no se perdiera. Y esas enseñanzas de la vida y ese actuar de Jesús, pues quedara plasmada para que nosotros podamos de esta manera abordarla, leerla y generar una manera de vida de acuerdo a ello. Entonces, miren, les agradezco por la atención nuevamente.